todo lo que comemos, hacemos, decimos, va a afectar la parte física, la parte mental, la parte emocional a fuerzas. Lo sensible me va a mostrar lo que me hace sentir bien. Cuando yo tengo dolor y me abro al dolor, voy a aprender a descubrir lo que sana mi dolor. La medicina está dentro. Explorar la eroticidad del cuerpo físico sin poner barreras, ¿no? Y abrir una comunicación plena con mi pareja. Mira, tócame de esta manera. Si crees que algo externo a ti te va a dar esa felicidad, esa plenitud, estamos bien equivocados, caray. Y este es el podcast de Karina Velasco. Descubre el mundo con otros ojos. Mi nuevo curso en línea, Los Códigos Femeninos, que es un método de transformación que diseñé para una mujer más consciente que quiere ser ella en libertad y que quiere vivir en plenitud. Una mujer que puede sentirse sin miedo, crear sin bloqueos y encontrar la armonía y el balance. Y estos códigos son para ti si eres una mujer que nunca has podido ser auténtica y libre, que hay algo que te bloquea. Si estás lista para soltar y poder crear la vida que realmente quieres y que te mereces. Y si estás cansada de hacer todo lo posible para ser feliz, bajar de peso y no lo has logrado. Así que si quieres más gozo, placer en tu vida y que tengas las herramientas y el poder para cambiarlo, te invito a que te inscribas a los Códigos Femeninos en mi, por supuesto, página web karinavelasco.com. Hola, y hoy me da muchísimo gusto presentarles a una mujer que conocí casualmente en Tulum. Es un centro donde me encanta ir porque precisamente conozco gente que está haciendo cosas maravillosas en el mundo y Mónica es una de ellas. Hoy vamos a hablar precisamente de entrenar a nuestra mente, pero la pasión de Mónica siempre ha sido la mente, las relaciones humanas y seguir aprendiendo de ellas. Y Mónica es especialista y conferencista en la neuropsicoeducación y el neuroliderazgo. Y estos son sistemas especializados en el comportamiento y pensamiento humano que se basan en la capacitación, desarrollo y entrenamiento específico para completar la evolución de la inteligencia, conductas, pensamientos y emociones, ya sea tanto en tu ámbito laboral o personal. Y tiene un libro que chequen el dato, se llama Hay que tener más huevos que esperanza. Entrena a la mente. Y me encantó este título porque precisamente ya el título nos hace esta invitación a cuestionarnos si somos capaces de ser los actores y protagonistas de nuestro cambio o seremos eternas víctimas de nuestras circunstancias. No se pierdan este episodio y compártanlo con todos sus amigos y pueden seguir a Mónica en Instagram @MónicaBorda. Comenzamos. Y qué gusto estar aquí con mi querida Mónica. No tuvimos la oportunidad de grabar este podcast en Tulum porque estábamos muy entretenidas en la playa, pero ahora aquí la tengo listísima vía telefónica desde Tulum y con un gusto de poder hablar de un tema que yo creo que es esencial en nuestro momento, que no es deshacerte de la mente, no es pensar que la mente es tu enemigo, sino cómo entrenamos a nuestra mente. Entonces, Mónica, quiero primero preguntarte cómo nace tu curiosidad por descubrir la mente, las relaciones humanas, cómo se desarrolla el humano, cuál fue tu inquietud y un poquitito de tu historia para que todos te conozcan. Claro que sí. Bueno, primero que nada, feliz de estar aquí en tu podcast, Karina. Muchísimas gracias y sobre todo muy contenta de poder compartir de este tema que es la neuropsicoeducación, que creo que como bien platicábamos, es un tema que apenas está así, saliendo a la luz y gracias a todos, pues también cada vez hay más acceso a este tipo de terapias. Y básicamente mi curiosidad empezó, yo estudié psicología y después como fui estudiando me fui acercando a varios maestros y fue cuando me enteré que existían las neurociencias y la maestría en neuropsicoeducación. Y básicamente me llamó mucho la atención, Karina, porque tenemos esta parte donde todo el tiempo los libros, en las redes sociales, en las librerías, nuestra mamá, nuestros papás, nuestros amigos, ¿qué nos dicen? Es que de verdad ya cambia tu pensamiento. Si cambias tu pensamiento, cambia tu vida.
Pero yo muchas veces decía, ok, pero ¿cómo cambio mi pensamiento? Yo la verdad era como una frase que a mí me hacía mucho ruido. Y es así como llego a la neuropsicoeducación. ¿Y quién me dio la neuropsicoeducación? Es entender más allá del pensamiento. Hoy les voy a platicar, lo cual estoy muy contenta, lo repito, de qué se trata la neuropsicoeducación, pero sobre todo, por qué es una rama de la psicología que se dedica a entrenar a la mente, pero sobre todo, al principio del podcast quiero platicarles a ver, de qué está hecho nuestro cerebro. Exacto, Que creo que cuando... Exacto, no, y sí te quería preguntar eso porque justamente me dijiste algo que a mí me llamó mucho la atención. En principio, ¿de qué se trata el cerebro? Y si todos tenemos el mismo tipo de cerebro, porque yo no veo que pienso igual a mi sobrina o a mis amigos y a veces digo, ¿está bien, está mal? ¿Qué está sucediendo en mi cerebro que funciona distinto a los demás? Entonces, vamos a empezar por ahí, me parece muy bien. Perfecto. Bueno, primero que nada les quiero platicar en qué consiste la neuropsicoeducación. La neuropsicoeducación nos enseña cómo funciona nuestra mente y nuestro cerebro. Nuestro cerebro es una parte física que tenemos obviamente todos los seres humanos y la mente vive adentro del cerebro. Este conocimiento nos otorga el poder de convertirnos en los dueños de nuestra mente y en arquitectos de nuestro cerebro y por lo tanto en responsables y protagonistas de nuestra vida. La neuropsicoeducación empodera al ser humano porque te permite entender tu parte física, que es el cerebro, cómo funcionan todos los cerebros humanos, de ahí el que puedas también determinar qué tipo de pensamiento tienes y al final trabajamos con el famoso poder del pensamiento. Pero primero que nada, ¿cómo funciona la mente? ¿De qué está hecho nuestro cerebro? Todos los cerebros humanos, Karina, son cerebros triunos. ¿Esto qué significa? Primero tenemos el cerebro reptílico, que es el encargado de las funciones básicas vitales, que son la respiración, el ritmo cardíaco, posee una batería invariable de respuestas fijas y es incapaz de procesar estímulos nuevos. Fue modelado con una programación genética fija e inamovible. ¿Esto qué significa? Es respirar, tomar agua, levantarme, caminar. Todo eso es respuestas fijas que viven en nuestro cerebro reptílico. Luego viene el cerebro emocional límbico. Con este aparece la capacidad que tenemos todos los humanos de aprender, de ajustar respuestas automáticas y por ende tenemos la capacidad de memorizar nuevas respuestas para utilizarlas en situaciones futuras semejantes. Obviamente este sistema también nos permite grabar archivos de memoria. Aquí es donde vive la memoria y reaccionar selectivamente a los estímulos del mundo exterior. Aquí es donde decidimos cómo voy a actuar. Aquí se graba la memoria, todo lo que aprendemos es el banco de fotografías de nuestra vida, así lo llamo yo. Y al último está el cerebro humano cognitivo, que es el neocórtex. Este cerebro es el que realmente nos diferencia con todos los animales. Es la última capa, es la capa pensante, está ubicado en el neocórtex y es el que realmente nos hace humanos. Está formado por los lóbulos prefrontales, los izquierdos y derechos, que son los responsables de nuestra inteligencia emocional, tanto a nivel personal, social, todo lo que tiene que ver con ser humano, con sentir el amor, los sentimientos, el dar, la empatía, vive en el cerebro humano cognitivo. Por lo tanto, el cerebro humano cognitivo... ¿Sí? Sí, tengo una pregunta ahí. Por ejemplo, entonces tú hablas que el cerebro cognitivo, el neocórtex, es responsable de la inteligencia emocional. ¿Eso quiere decir que el humano ya nace de una u otra forma con inteligencia emocional o es algo que se aprende? Es algo que se aprende. Ok, entonces todo lo que voy aprendiendo, esta parte del cerebro es la que me ayuda, digamos, que a asimilar y a integrar esa información. Exactamente, todo lo que aprendo de inteligencia emocional que tiene que ver con sentimientos y emociones, porque acuérdate que en el cerebro emocional límbico
está el archivo de memoria, que la memoria es completamente distinta a las emociones. La memoria es lo que yo aprendo, pero no están las emociones. Lo que me hace humano es el cognitivo, que es el neocórtex, y es el que me hace responsable de la inteligencia emocional, y esto quiere decir todo lo que tiene que ver con sentir y emociones. Oye, Moni, ¿y dónde yace ahí la conciencia, por ejemplo, lo que le llaman la conciencia? En el humano cognitivo, en el neocórtex. Es ahí donde está, porque nuestra conciencia, lo que te hace sentir de repente culpable, no culpable, todo eso es una emoción. Por lo tanto, vive en los lóbulos prefrontales. Por ejemplo, los animales únicamente cuentan con el cerebro reptílico y el cerebro emocional límbico. Ellos en realidad no tienen esta posibilidad de tener una inteligencia emocional. Entonces, únicamente los humanos cuentan con este cerebro humano cognitivo. Pero lo primero que yo quiero que ustedes entiendan es, el cerebro en sí es un músculo. Pero toda la gente me pregunta, Mónica, ¿pero por qué todos los seres humanos reaccionamos? ¿Quién guía nuestras conductas? El cerebro humano, obviamente, es un cerebro reptílico y es un cerebro emocional límbico. Por lo tanto, de nacimiento venimos entrenados a reaccionar. ¿Y qué venimos a aprender en la vida y en nuestra vida diaria, en nuestra historia? Realmente lo que hacemos es ejercitar el cerebro humano cognitivo. Por lo tanto, tenemos que entender que ahí empieza nuestra tarea complicada ante la vida, porque como cerebro, el cerebro está diseñado para sobrevivir. Él viene a la supervivencia y es por esto que tenemos que entender que lo primero que hacemos todos es reaccionar y luego pensar, porque como seres humanos venimos a utilizar el cerebro humano cognitivo, que es el que me permite pensar. Entonces, esta es la primera causa por la que es más fácil reaccionar que pensar. Así que, Karina, ahí está, ahora sí que el primer paso que tenemos que dar todos los seres humanos. Tenemos que aprender a pensar y no reaccionar. Y esto viene de una parte física del cerebro. Y es muy interesante poder entenderlo porque empezamos a entender, ok, o sea, soy un conjunto también de cerebro físico. Entonces, la primera reacción que tenemos todos los seres humanos viene del cerebro reptílico, del cerebro emocional, y a esto le llamamos camino corto. Esto se genera en la amígdala, haz de cuenta, yo de repente, tú me gritas. Lo primero que hace, llegan los neurotransmisores, llega al tálamo y del tálamo se va a la amígdala. Y la amígdala, por supervivencia, así funcionan todos los cerebros, lo que hace es tomar el camino corto y reaccionar. Entonces, ¿qué es lo primero que yo hago? Es, ya Karina, cállate, o tú, y reaccionamos. Claro, que ahí es donde, por ejemplo, entramos en este comportamiento de que voy a pelear o me escapo o me congelo y no sé qué decir. Exactamente. ¿Por qué? Porque lo primero, o sea, físicamente, imagínate qué complicado, y por eso a mí me encanta la neuropsicoeducación, porque es entendernos y como tener mucha empatía que, a ver, físicamente vengo también ya ahora sí que a pelear una batalla que está complicada. Pero bueno, al final, qué es lo que nosotros tenemos que hacer y de qué nos tenemos que valer como seres humanos? Tenemos que acostumbrarnos y entrenar nuestro cerebro humano cognitivo. Así que todos los seres humanos venimos a aprender a no reaccionar. ¿Y cómo vamos a aprender a no reaccionar? Cerebralmente existe un camino largo, ya que la mente humana o el cerebro es la única capaz de controlar y moldear su mundo interior. ¿Y esto por qué lo podemos hacer? Recuerden, el cerebro humano cognitivo que vive en el neocórtex. Entonces, digamos que cuando usamos la palabra evolución del ser humano, es pasar de estas reacciones del cerebro reptiliano y de la amígdala a utilizar el neocórtex a nuestro beneficio, ¿cierto? Así es.
realmente como seres humanos, a mí me encanta cuando me doy cuenta a qué venimos. Venimos, Karina, a desarrollar la empatía. Y la empatía implica tomar el camino largo, el cual pone freno a mis impulsos emocionales. Pero, ¿cómo yo tomo el camino largo? Primero les quiero platicar un poquito qué pasa en nuestro cerebro. La información viaja otra vez desde el tálamo y se dirige hacia las distintas áreas de procesamiento de la neocorteza. Obviamente, cuando llega a la amígdala, recuerden, ¿qué vamos a hacer por instinto? Voy a reaccionar. Pero también existen los lóbulos prefrontales, los cuales dan el tiempo de analizar la respuesta de la amígdala y deciden si es correcta o no. Todos los seres humanos empezamos a utilizar los lóbulos prefrontales y es cuando empezamos a lograr dar una distinta reacción a la amígdala. Es cuando aprendemos a pensar. Los lóbulos prefrontales son los responsables de las cualidades cognitivas, ejecutivas y éticas del ser humano. Poseen la capacidad de frenar los instintos y estallidos emocionales, así como de modelarlos. Entonces, la evaluación es más lenta. Cuando llego a los lóbulos prefrontales, a ver, mi evolución es lenta. Y obviamente también me demanda un gasto de energía mayor. Sí. ¿Por qué? Porque la respuesta es más compleja. ¿Por qué es más compleja? Porque lo que estoy haciendo es pensar antes de actuar. Y todos los seres humanos, Karina, venimos a aprender a pensar antes de actuar. Y tengo una pregunta ahí, porque acabas de decir algo clave. Vamos a estar ejercitando este músculo para pensar antes de actuar. Ahora mi pregunta es, ¿utilizas y ejercitas este músculo de la misma forma cuando tú piensas por ti, a que si sigues dando pie y tomando las instrucciones de los pensamientos de los demás, de las narrativas y de las creencias de los demás? Lo que pasa es que tenemos que entender, ¿no?, que si tú aprendemos a pensar antes de actuar o simplemente a pensar para tomar obviamente decisiones mucho más asertivas y menos reactivas. En el momento que tú aprendes a pensar y a tomar tus propios caminos y tus propias decisiones, en realidad es cuando dejas de reaccionar a la opinión o a cualquier otra reacción de otros seres humanos o de la gente que te rodea. Entonces, tenemos que resumir esto. Vivimos en una eterna lucha los seres humanos. Reaccionar o pensar. La amígdala contra los lóbulos prefrontales. Pero lo que es increíble es entender que todos los seres humanos también tenemos hoy recursos para elegir el camino largo. Por ejemplo, a mí me encanta explicarle esto a la gente. La meditación, Karina, realmente, ¿qué es lo que buscamos con la meditación, con la yoga? Bueno, con tantas prácticas tan lindas que hay el día de hoy. Lo que buscamos es serenidad. Y esa serenidad, ¿a dónde me lleva? A pensar antes de actuar. Eso es lo que logramos realmente, el poder entrenar a mis lóbulos prefrontales a tomar otro tipo de decisiones. Por eso, ¿cuántas veces no hay gente que está como en esta lucha la gente que es muy enojona, por ejemplo, y está en una eterna lucha de no reaccionar, ¿no? Y dice, híjole, es que hoy sí me falló. Realmente lo que le falló es que le ganó la parte de reacción que es nata en el ser humano. Pero todos vivimos en esa eterna lucha y también creo que es importante el entender esto, porque cuando entendemos que todos estamos en lo mismo y aprendiendo y también venimos a aprender a pensar, ¿qué es lo primero que sucede? Pues la empatía con uno mismo y con los que nos rodean pues, se abre. Claro, que de igual forma lo hacemos, por ejemplo, con los niños tenemos más paciencia porque decimos están aprendiendo, pero con los adultos ya nos vamos a la intolerancia. Exactamente, y eso que acabas de decir me encanta, Karina. Yo creo que hay que entender, ¿no?, que como adultos también estamos aprendiendo. Todos venimos a esta vida a aprender a pensar, a ser empáticos y a ser mejores seres humanos. Pero a esta lucha venimos absolutamente todos y debemos de tener la misma paciencia, sin duda, con los niños, pero también con todos los que nos rodean, porque todos estamos en el mismo barco, y es por eso que cuando estás en una reunión o con amigas o familiares, lo que tú me digas, ¿no? Siempre que acabas platicando, estás tratando de aprender
algo, ya no reaccionar ante esto, no estar de mal humor, concentrarme, pero todo tiene que ver con el entrenamiento del neocórtex, de los lóbulos prefrontales. ¿Para qué? Para lograr lo que todos buscamos, la felicidad, la serenidad, la paz. Viven en el camino largo, en el pensar y no reaccionar. Pero les tengo muy buenas noticias. Qué bueno, porque ahorita que mencionas camino largo, yo creo que muchos de ustedes dicen, no, yo quiero el camino corto. Exactamente, pero recuerden, el camino corto siempre nos pone en problemas. Reaccionar te hace llenarte de verdad, de todo lo que no quieres en la vida. Así que no, les tengo las mejores noticias, porque eso es lo que hace la neuropsicoeducación. Pero quería platicarles, a ver, ¿qué es lo que realmente pasa físicamente? Aquí no estoy hablando de pensamiento, aquí yo les estoy platicando qué pasa en las cabezas de todos nosotros. Pero cerebralmente contamos con recursos increíbles y esta es la neuroplasticidad y las redes serianas. La neuroplasticidad es la increíble capacidad que posee el cerebro de cambiar y adecuarse continuamente. Todo lo que representamos como personas, a ver, nuestros recuerdos, anhelos, miedos, valores y conocimientos están esculpidos en una inmensa telaraña. Imagínense esto, una inmensa telaraña formada por la asombrosa cantidad de 100 millones de células cerebrales denominadas neuronas. Wow. A su vez, cada una de ellas tiene la capacidad de conectarse con otras 10.000 de sus compañeras, construyendo así un total de 1.000 billones de posibles conexiones neurales. Ya a este encuentro se le llama sinapsis. Y esta es la magia, Karina, esta es la magia que tenemos todos los seres humanos para poder cambiar. Nuestras conductas determinan qué redes neuronales ampliamos, qué redes neuronales vamos a seguir usando y qué redes neuronales ya no vamos a usar. Y en estas redes neuronales es donde existe físicamente, y aquí ahora sí que cuando la gente me dice, no, pues no se puede cambiar, y no es cierto. Aquí yo les estoy demostrando que físicamente todos los seres humanos tenemos la capacidad de cambiar lo que sea que queramos en nuestra vida, si así nos lo proponemos, porque esto es físico. Claro, es físico. Te puedo preguntar algo referente a esto, porque sé que mucha gente tiene esta tendencia de tener un cerebro, una mente muy pesimista, o gente que está en depresión o que tiene problemas de salud mental. Hay la posibilidad de mejorar y de cambiar si lo que hacemos es como que entablar una conexión con esta neuroplasticidad y crear nuevas redes neuronales. Pero claro, Karina, 100%. Aquí les quiero poner el ejemplo, por ejemplo, de los adictos. No importa de qué adicción estamos hablando, porque hay gente que de verdad, o sea, con unas adicciones tremendas, porque primero que nada nos meten a una clínica 3 meses. Lo que hacen en una clínica 3 meses es obviamente que la persona se desintoxique, pero lo que están haciendo, que no nos explican, Karina, es que están creando una nueva red neuronal. Y la gente tiene la capacidad de no volver a tomar porque esta red neuronal empieza a crecer, se empieza a usar. Y si tú dejas cualquier adicción que tú tengas, ¿qué sucede? Esa red neuronal que no se usa se irá debilitando y la red neuronal que se usa se irá fortaleciendo. Entonces la conclusión es que si se usa, se conserva, pero si no se usa, se pierde. Conclusión, al ser nuestro cerebro plástico, nos da la oportunidad de cambiar cualquier conducta. Por eso cuando la gente se pone a hacer ejercicio, ¿qué es lo primero que te dicen? Bueno, pues vente seguro siempre 28 días. En realidad lo que están haciendo físicamente es crear una red neuronal donde se aseguren sea la red que estés usando. Y la otra se debilita. Ojo, esto es algo increíble. Cuando tú ves un cerebro, todas las redes neuronales se quedan en la memoria. Es por esto, Karina, que cuando la gente, por ejemplo, tiene una adicción al alcohol y obviamente, ¿cuál es el tratamiento? Pues siguen yendo a sus grupos o sus actividades. ¿Esto para qué?
para mantener fortaleciendo la red neuronal nueva. Y cuánta gente sabemos que le dicen que casi no puede no estar en contacto con nada de alcohol. ¿Por qué? Porque eso fortalece que la red neuronal que no se está usando se debilite. Pero es físico, imagínate lo maravilloso que somos los seres humanos. Y estas redes neuronales, ¿cómo las podemos cambiar? Porque hablamos de ejercitar la mente y nuestro cerebro. ¿Es a través de la acción? ¿Es a través de aprender algo nuevo? Digamos, dejemos este caso del alcohol, porque sé que muchos tienen diferentes adicciones. Puede ser el alcohol, puede ser el azúcar. Sí, el que sea, el azúcar, la comida. Exacto, sí. Lo que sea. Entonces, ¿cómo puedo yo empezar a crear esta neuroplasticidad y fortalecer esta red neuronal? ¿Tiene que ver también con esta fuerza de voluntad o no? Sin duda alguna tiene que ver la fuerza de voluntad, pero sobre todo, el primer paso, ya lo dimos, primero debo de entender qué pasa cerebralmente, tengo que entender por qué reacciono, tengo que entender que todos los seres humanos tenemos este camino largo. Y lo segundo, y a mucha gente le da mucha tranquilidad el saber que físicamente nos es posible cambiar cualquier situación en nuestra vida. ¿Por qué las neurociencias, Karina? Las neurociencias nos ayudan a crear un nuevo hábito de pensamiento. Y si yo genero un nuevo hábito de pensamiento, lo que hago es que esa red neuronal que creo, no sé, a lo mejor yo quiero, tomemos otra vez la adicción a lo que ustedes me digan, lo quiero cambiar por ahora no ser adicto a nada. ¿Qué necesito hacer? Crear un nuevo hábito de pensamiento. ¿Para qué? Para poder crear una nueva red neuronal, fortalecerme y quedarme en esta nueva vida. Cuando desarrollamos hábitos, creamos nuevas conexiones neuronales en nuestro cerebro, verdaderos caminos que se forman cada vez que aprendemos algo nuevo. ¿Y esto qué nos permite? Pues finalmente las conexiones que vamos haciendo de este nuevo hábito estarán fuertes y obviamente después de un tiempo de repetir se ha creado un nuevo hábito y ahora nuestro cerebro obviamente empieza a repetir esa acción en forma automática. La neuroplasticidad está en la base para el cambio de conductas, es la base para el cambio de conductas obviamente inadecuadas, pero también para la consolidación de conductas adecuadas. En el momento en que yo decido cambiar, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Primero tengo que entender por qué me pasa lo que me pasa. Después tengo que entender por qué pienso lo que pienso. Y de ahí tengo que crear un nuevo hábito. Pero todos los hábitos vienen del pensamiento y de obviamente la actividad que queremos ejecutar. Y que toman su tiempo, por eso es el camino largo y dejarle de hacer caso a esas fórmulas milagrosas de que en 3 días o en 7 días vas a cambiar por siempre. Exactamente, aquí yo les quiero compartir porque físicamente no es posible. Exactamente, físicamente no es posible y por eso es que muchas veces creemos que es tan difícil cambiar, claro, porque vamos al ejercicio 3 días y luego 3 días no, y no, a ver, para podernos convertir en los arquitectos de nuestro propio cerebro, tenemos que tener la capacidad de elegir redes neuronales que tenemos que crear y fortalecer. Y obviamente esta capacidad requiere de mucho esfuerzo y de mucha perseverancia. Pero lo maravilloso del cerebro es que como es un músculo, se entrena. ¿Por qué? Porque es totalmente plástico. Y obviamente es de ahí donde yo tomo la neuroplasticidad para poder cambiar cualquier situación de mi vida. Pero sí tenemos que entender que cuando tú decidas hacer un cambio, en realidad lo que estás tratando de cambiar no solamente pues es el hábito, estás cambiando la forma en la que tu cerebro hace sus conexiones. Y la forma en que estás pensando. Tal cual. ¿Por qué? Porque eso ya es un hábito, pero aparte imagínate, es muy complicado porque el cerebro también se acostumbra. Claro. Y él está acostumbrado a hacer, ¿no?
esas conexiones. Por ejemplo, me pongo de ejemplo, en las mañanas cuando yo me levanto, a fuerza me tengo que tomar un café. Y en realidad ¿por qué? Porque yo ya hice a mi cerebro que se acostumbre a hacer, ¿no?, ese tipo de conexiones, y yo ya lo entrené a que mi hábito es que si yo no empiezo un café, tengo este hábito de no, es que no puedo empezar el día o siento que me falta algo, pero en realidad es que mi cerebro empieza a hacer sus conexiones en el momento en que yo doy el trago de café. ¿Por qué? Porque tu cerebro sabe de memoria cómo actuar. ¿Por qué? Porque ha repetido el mismo libreto cada día durante años. Así que, ¿qué va a pasar? Hará todo lo posible para que tú regreses a los patrones regulares. Y ahí es donde entra Obviamente, un poco lo que se llamaría la lucha. así es ahí donde empieza la lucha, porque el cerebro nos boicotea Es con costumbrista. exactamente, con diferentes excusas, con olvidos, es que este no es el momento adecuado, para el lunes, es fin de año, la pandemia, siempre tenemos una excusa. ¿Pero por qué? Porque el cerebro se está resistiendo, porque el cerebro funciona a través de hábitos, y esos hábitos está acostumbrado a las conexiones. Por ejemplo, manejar. ¿Estás de acuerdo conmigo que ya es automático? Sí. Tu cerebro ya tiene esas conexiones y es automático el manejar, no pones ningún esfuerzo. Entonces sí, esta es la razón por la cual cambiar a veces es tan difícil, porque lo que estamos rompiendo son viejos hábitos. Pero hoy quería compartirles que no son únicamente viejos hábitos de pensamiento o de acciones, son también cerebrales. Y esta es también la razón porque todos, muchas veces, parece que tomamos las mismas decisiones una y otra vez, porque es a lo que estamos acostumbrados. Muchos de ustedes me han preguntado acerca, pues, de cómo nutrirnos, sobre todo si estamos pasando como mujeres por momentos hormonales, queremos más balance en nuestra sexualidad, queremos tener una vida mucho más amorosa con nosotras mismas. Y es por esto que escribí el libro del punto A al punto G, que habla de la nutrición integral y de balancear, pues, nuestra comida primaria, que digamos que son nuestras relaciones humanas, que a veces son muy complicadas, pero que todos estos temas de desequilibrio anímico pueden provocar depresión, sufrimiento, pueden afectar incluso nuestro peso y nuestra expresión corporal. Y es por eso que encontrar esta armonía, nutriéndonos tanto en el corazón, en nuestra sexualidad y en la alimentación, pueden crear esta plenitud. Si estás lista para liberarte y experimentar el amor y el sexo a su máxima expresión, ve ahora a tu tienda, a tu librería o online y compra del punto A al punto G. Entonces, digamos que la parte del esfuerzo, cuando decimos estoy tratando de bajar de peso, estoy tratando de ir al gimnasio, digamos que este camino largo de 21, 28, un mes, en lo que se empieza a formar esta elasticidad, y el esfuerzo entra, la disciplina entra cuando tu cerebro dice, no, regresa a lo cómodo, y tú nada más le dices, a ver, no, estoy haciendo algo diferente, y se empieza, digamos que, a disolver ese tratar hasta que ya es natural ir a hacer ejercicio, y incluso cuando no haces ejercicio, algo pasa en tu pensamiento y en tu cerebro que se siente mal, porque también ya es un nuevo hábito. Así es, tal cual. Lo que tenemos que entender es, y en esta primera parte del podcast es, tengo que entender que cerebralmente tengo una condición que el cerebro mismo me va a pedir, querer seguir haciendo sus mismas redes neuronales. Por lo tanto, cambiar nuestros hábitos nos va a costar trabajo, pero también está demostrado que físicamente, si tú persistes y no te das por vencida o por vencido, se va a crear una nueva red neuronal y puedes cambiar completamente cualquier situación de tu vida que no te gusta. La conclusión sería que todos debemos de saber que tenemos una mente, pero que también tenemos que hacernos dueños de esta
Y en lugar de ser ella quien dirija nuestras conductas, la neuropsicoeducación lo que hace es que tú aprendas a dirigir tus conductas frente a tu propia mente. Y esto se hace a través del autoconocimiento y donde yo empiezo a entender por qué pienso como pienso. Y ahorita ya voy a ir a la segunda parte, que es realmente el poder del pensamiento. Para convertirme en protagonista de mi vida y en responsable de mi felicidad, pues lo primero que tengo que entender es qué me pasa primero cerebralmente, qué pasa con los hábitos, y después entender también cómo pienso para poder cambiar mis hábitos, no solamente de vida, No, sino también del pensamiento. y entender que no va a ser solo con un decreto, porque va mucho más allá, ¿cierto? Exactamente, que fue lo que me llevó a estudiar esto, Karina. Yo decía, pero ¿cómo? No entendía, pero ¿cómo repitiendo algo Sí, las se va a afirmaciones. hacer realidad? Las afirmaciones. Y créeme que ahorita que siga platicando con ustedes van a darse cuenta que claro que son muy poderosas, por supuesto, y yo soy la primera en la terapia bueno, hay que hacer afirmaciones, pero tenemos que hacer afirmaciones. Claro. Una vez que yo me doy cuenta de qué me está pasando, de cómo estoy pensando, Exacto. de realmente cuál es. Y perdón que te interrumpa, pero me acuerdo perfecto ahorita que fuimos a cenar en Tulum, que me dijiste algo que sí quiero tocarlo, aunque sea brevemente, después ya entrarán de lleno en tu libro, que está hermosísimo y además ya es un bestseller, entonces ya hablaremos del libro al final, pero de exactamente como dijiste, hay que descubrir cómo piensas y no todos pensamos de igual forma. Y a mí me llamó mucho la atención cuando te pregunté, ¿y cómo pienso yo, Moni? Porque siento que mi pensamiento es muy diferente al tuyo. Me dijiste, claro, todos pensamos distinto. ¿Cómo me doy cuenta cómo pienso y de qué forma pienso? ¿Hay diferentes estilos? ¿Qué sucede? Perfecto, bueno, pues ya terminamos ahora sí que con el primer bloque y ya les platiqué de la casa. ¿Y cuál es la casa? El cerebro. Y ya también quedó claro que cerebralmente podemos cambiar. Pero ahora sí, vamos con la parte mágica del cerebro, de esta casa preciosa con la que contamos todos los seres humanos. Y este es el pensamiento, el poder del pensamiento. Como seres humanos, Karina, nuestro cerebro procesa alrededor de 60,000 pensamientos. Yo sé que la gente me dice, Mónica, pero ¿por qué te encanta decir las cifras? Es que de verdad yo soy una apasionada de poder decir, wow, o sea, todo lo que está pasando dentro de nosotros, a mí me parece que es una magia increíble, esta increíble máquina que tenemos todos que se llama cerebro, pero todos procesamos alrededor de 60,000 pensamientos en un día normal. Esto serían unos 2 pensamientos cada 3 segundos, Karina, diferentes. Lo que pensamos día a día no es ni remotamente el resultado del azar. Ciertamente existe un trasfondo mucho más profundo y significativo en el ejercicio del pensar. ¿Qué es lo que hace el cerebro? En esta casa del cerebro, ¿qué es lo que hacemos? El ejercicio de pensar. Por una parte, obviamente todos nacemos con un tipo de pensamiento, que ahorita voy a platicar de esto. También está nuestro carácter, que está formado a través de nuestras experiencias, ya sean logros, fracasos, victorias, rechazos, etc. Desde pequeños conformamos obviamente el carácter que hoy tenemos y con base en dicho carácter decidimos lo que decidimos día a día. Todo lo que pensamos está principalmente, obviamente, gobernado, acuérdense, por nuestro cerebro reptiliano, que es el que controla el comportamiento y el pensamiento instintivo para sobrevivir. Esto me gusta mucho, se los quiero compartir, porque es aquí donde viene el que el pensamiento, al ser instintivo y para sobrevivir, normalmente la mayoría de nuestros pensamientos, Karina, son negativos. O sea, que no nos benefician. Pero ¿por qué los elegimos? ¿Por qué pensamos lo que pensamos? Pensamos lo que pensamos porque, recuerda, vienen del cerebro reptiliano y el cerebro reptiliano quiere sobrevivir. Sobrevive. Ya. Exactamente. Entonces digamos que son como nuestras defensas.
Exactamente. Entonces nos la pasamos en la defensiva Mm. y pensando todo lo que no debemos de pensar. Así que a pesar de que contamos con la posibilidad irrefutable de poder controlar lo que pensamos de manera consciente, pues la verdad es que nuestro funcionamiento, estarás de acuerdo conmigo, es que es completamente visceral. Obviamente en principio buscamos vivir mejor, pero este pensamiento instintivo se encarga obviamente de separarnos un poco de los pensamientos positivos, pero sobre todo nos lleva a vivir en un piloto automático. Y obviamente es justamente cuando estamos viviendo en este piloto automático que la vida se estanca y es cuando dices, quiero cambiar, quiero una nueva salida, quiero ser otra persona, quiero algo que nunca he tenido y quiero trabajar por ello el día de hoy. Todo lo podemos hacer por el hecho que contamos con el poder del pensamiento. Y el poder del pensamiento igual tiene el camino corto, que es el pensamiento instintivo, pero también tiene el poder de poder pensar y elegir qué quiero hacer. Y una vez que sé qué voy a hacer, qué voy a pensar para poder lograr lo que quiero hacer. Y aquí me encantaría compartirles que tenemos que cambiar nuestra mente. Es imposible, Karina, solucionar un problema desde la misma mente que lo creó. Claro, porque digo, yo lo pienso, digo, muchas veces, por ejemplo, en el caso de la alimentación, que es un ejemplo sencillo. Muchas personas no cambian ese hábito porque siguen pensando igual acerca de la comida o están pensando en lo que van a dejar de comer y no en los beneficios que les va a aportar, digamos que dejar las harinas. Entonces, ahí, por ejemplo, es donde se me hace que viene tu magia, Moni, porque es cómo logro discernir qué pensamientos me benefician y me acercan a mi meta y a lo que quiero, y cómo logro discernir qué pensamientos me alejan de lo que quiero. Así es, y ahí es cuando realmente tienes un entrenamiento completo. ¿Por qué? Porque realmente diseñamos, y yo lo que hago es a la segunda, tengo una sesión primero para poder conocer obviamente a la persona desde una parte de la neuropsicoeducación, y lo que hacemos es a donde voy ahora, es a identificar con qué tipo de pensamiento naciste. Todos los seres humanos, obviamente tenemos millones de tipos de pensamientos, pero todos tenemos un tipo de pensamiento que nos define. Como todo en la vida, este tipo de pensamientos nos trae muchas cosas positivas, otras negativas. Pero normalmente, Karina, lo que queremos en la vida está en otro tipo de pensamiento. Y es ahí donde la vida se vuelve muy interesante. ¿Por qué? Porque tienes que generar nuevos hábitos de pensamiento que no tienen nada que ver a tu tipo de pensamiento. Y esto es aprender. Esto viene del aprendizaje. Pero para poder cambiar cualquier cosa en mi vida, primero la tengo que hacer consciente. Tú no puedes transformar nada que no haces consciente primero. Así que lo primero que yo hago en la terapia es definir, a ver, ¿qué tipo de pensamiento tienes? Rápidamente les voy a compartir, son 12, pero bueno, aquí les preparé algunos para que podamos verlo. Por ejemplo, está el pensamiento inductivo. Este es el que se apoya en una particularidad y a partir de allí la extrapola y la transforma en una generalidad, ¿no? Si algo es cierto, en algunas ocasiones lo será en otros similares. Por ejemplo, el inductivo es esta gente que, porque tuvo la razón una vez, ¿no? Y algo le salió bien una vez, todo es así en todo lo demás que sigue en su vida. Muchas veces es asertivo, pero por ejemplo, esta gente muchas veces también les falta asertividad. Está el deductivo, ¿no? Que es lo opuesto, que parte de una generalidad y luego la aplica a cada particularidad. Y esto, por ejemplo, con este pensamiento que sucede, es gente que es poco atinada. Por ejemplo, el pensamiento deductivo es la gente que de repente mete la pata todo el tiempo en
en lo que dice. ¿Por qué? Porque su pensamiento, ¿no? Como es deductivo, de lo general se va a lo particular. Está el pensamiento interrogativo, que son estas personas, Karina, que tú dices, oye, es que no puedes preguntar tanto. ¿Por qué pregunta tanto? Ayer me daba mucha risa porque fui a una junta, ¿no? Y decía, claro, tiene pensamiento interrogativo. Tenía una pregunta para cada solución. Y obviamente quieren tener todo tan claro y como que alguien les dijera, es que seguramente va a quedar todo perfecto, que se tardan en decidir. Esa gente siempre, normalmente no decide y se les pasa el tren. Está el pensamiento creativo, ¿no? Obviamente esto es la fuente de toda realización artística. El pensamiento creativo también es el pensamiento romántico, que obviamente ese es el mío, ese es el mío, lo puedes decir claramente. Tengo una mente y un cerebro romántico. Exactamente, y es la fuente de toda como realización artística, ¿no? No es muy sencillo de explicar, pero tiene la particularidad, ¿no? De no tener límites y estar abierto a la producción de cosas nuevas, de cualquier índole con este romanticismo, pero a lo mejor sí le faltaría un poquito de interrogativo o del analítico, que es al que voy ahorita, ¿no? Analítico es pero por ejemplo, antes de que te vayas al analítico, no es difícil vivir siendo romántica. Ay, sí. No, pero te voy a decir, ahí supongo que, es una pregunta que ya tocaremos al final, pero te la pongo ahí. Digamos, yo tengo el pensamiento romántico, pero he aprendido a tener un poco de pensamiento de interrogatorio, puedo aprender a pensar de diferentes formas, ¿cierto? Por supuesto, que de eso se trata la neuropsicoeducación. Eso es lo que haces tú en tus sesiones, que voy a tomar unas contigo. Así es, a eso me dedico yo, a neuropsicoeducarte. Y cuando yo me neuropsicoeduco, es entender que como soy neuroplástica, mi cerebro me permite aprender de otros tipos de pensamientos para poder generar nuevos hábitos y así lograr tener la nueva magia que yo quiero en mi vida. Entonces, digamos que de naturaleza yo nací con este pensamiento romántico que es muy creativo y he tenido que fortalecer mis redes neuronales a través de hábitos, por ejemplo, para aprender a administrar el dinero o para hacer investigación, que es algo que no se me da naturalmente tan fácilmente, pero que con el esfuerzo y con la constancia, pues logro incorporar esas redes neuronales que eventualmente ya no se me hace tan difícil. Exactamente, tal cual lo acabas de explicar. Eso es lo que logramos, aprender de otros pensamientos, generar nuevas redes neuronales, pero lo más lindo de todo esto es que logramos generar en nuestra vida del día a día nuevas experiencias. Y eso es lo que hace la neuropsicoeducación, trabajar con tus redes neuronales, con el aprendizaje. Todos los seres humanos tenemos un aprendizaje fascinante, pero nos tenemos que entrenar. Claro. Tenemos que ser organizados, tiene que ser, pues obviamente que lleva una historia, porque acuérdate. Sí, es un método. Exactamente, siempre vas a querer regresar al romanticismo, porque tú ahí te sientes bien. Sí. Yo, por ejemplo, soy analítica, ¿no? Que categorizo todas las ideas y yo tengo que aprender del creativo. Y aquí, por ejemplo, un gran ejemplo, Karina, es las sociedades. Las sociedades que funcionan, piensa en cualquier sociedad que dices, wow, funciona muy bien, normalmente son distintos pensamientos. Y el creativo, ¿no? Tiene un socio analítico. Y entonces, ¿qué sucede? Pues el creativo está creando y en el analítico pues lleva toda la administración, esto no se le da una. Y es por eso que es tan importante como seres humanos trabajar en equipo, porque todos los pensamientos se incluyen, ninguno excluye, todo suma. Y de todos aprendemos porque empezamos a ver el mundo desde otra perspectiva
y aprendemos a hacer también nuevas redes neuronales que nos van a ayudar, pues en este caso, a hacer dinero o a ser más creativo o complementar, digamos que todos los tonos y todos los colores y las posibilidades que tiene el ser humano a partir de este pensamiento y de estas redes neuronales. Pero vamos a continuar porque tenemos 10 minutos y sé que todos ustedes, pero yo no me he identificado. ¿Qué otros pensamientos hay? Ok, está el analítico, que es el que categoriza las ideas, ¿no? Y obviamente está el crítico, esta persona las que siempre tienen, o sea, crítica, no criticar de chisme, sino que siempre tiene que evaluar el paradigma, ¿no? Con el que se fundan todos los otros pensamientos. Siempre trata de evaluar todo tantas veces que, por ejemplo, muchas veces se queda en la crítica y también le hace falta regresar al mundo real para tomar decisiones. Está el pensamiento lógico. La gente con pensamiento lógico es toda esta gente buenísima para los números, matemáticos. El pensamiento lógico, si alguien nos está escuchando, no sé si te acuerdas de esos, de los Rubik, del que se hace el como cubo de colores. El pensamiento claro. lógico, la gente que los puede hacer así, que les das un Rubik y lo hace, tienen el pensamiento lógico, que es las formas de razonamiento netamente relacionales, ¿no? Claro, ahí tengo una pregunta acerca del pensamiento lógico, porque justamente pensé en mi sobrino Maxi. Él es muy bueno para construir cosas y para las matemáticas, pero en ese caso a un niño le están construyendo nuevas redes neuronales para aprender a utilizar su cerebro creativo, su pensamiento creativo con clases de música, por ejemplo. Eso está precioso, porque realmente él tiene la lógica, ¿no? Uh-huh. Pero al convertirlo en un pensamiento creativo va a generar aquí lo interesante es entender que todas las redes neuronales lo que hacen al final, cuando yo aprendo del creativo, del lógico, lo que estoy haciendo es enriquecer mi vida. Y mientras más voy enriqueciendo mi vida, aprendiendo de todo, es donde se logra el famoso equilibrio, Karina. Ahí está el equilibrio en la vida. Y todos venimos a aprender. Así que a partir de este momento yo los cuestionaría a de verdad darnos cuenta. Todos somos valiosos, todos los seres humanos estamos en esta lucha que ya les expliqué, que es hasta física, y todos tenemos algo que aprender y algo que mejorar, pero venimos a aprender. Y obviamente debemos entender que lo que piensas día a día tiene mucho más poder del que imaginas. Todos aquellos pensamientos que han pasado por tu mente en determinados instantes han contribuido con un granito de arena para crear lo que hoy eres. Entonces mi cuestionamiento y la neuropsicoeducación lo que hace es, ¿quién quieres ser? Uh-huh. Y me parece increíble que lo que yo quiero ser normalmente siempre está en otro tipo de pensamiento, pero es ahí donde yo me abro a aprender, a un nuevo aprendizaje y a crear nuevas líneas neuronales, nuevas redes neuronales. ¿Para qué? Para que mis pensamientos empiecen a determinar una nueva realidad. Y eso es para mí la verdadera riqueza, ¿no? Porque hablamos a veces de números, pero no, es cómo enriquecemos nuestra vida, cómo nos abrimos a diferentes posibilidades, pues con este tipo de información, descubrir cómo funciona nuestro cerebro, cambiar nuestro pensamiento, es la forma de enriquecernos. Así es, y lo que estamos viviendo justo ahora todos nosotros de nuestro exterior es el resultado exacto de lo que yace en nuestro interior. Y obviamente, aunque nadie de nosotros puede volver atrás y lograr un nuevo comienzo, es increíble el que todos podemos empezar ahora y lograr un nuevo final. Y grandes cambios de verdad se logran a los pocos días. Yo en esta terapia de neuropsicoeducación veo magia. ¿Por qué? Porque cuando nos hacemos conscientes y tomamos el control de nuestros pensamientos, es cuando también podemos empezar a elegir nuevas formas, aprender nuevas formas. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que lo que pienso se empieza a materializar en el exterior, porque el pensamiento no únicamente
afecta, ay, es que sí soy negativo. No, no, no. Recuerden, lo que pienso se convierte en lo que siento. Lo que siento se convierte en lo que acciono. Y lo que acciono se convierte en lo que es mi vida. Wow, me encanta cómo lo Así que, planteas. Oye, pero además, digo, los que se quedaron con la duda de qué tipo de pensamiento soy, ya tendrán que ir al sitio web de Mónica y leer su libro, que ahorita les vamos a recalcar el título porque de tu boca suena más bonito, querida Mónica. Pero digo, yo he visto, por ejemplo, digo, lo que platicamos es y que la posibilidad de cambiar también cómo interactuamos en las empresas, cómo mejoramos nuestro trabajo. Y sé que tú eres coach y estás dándole guía a grandes empresas con este tipo de herramientas. En lo particular, así es. en estos 5 minutitos que tenemos, me gustaría que me dijeras qué beneficios has visto de esta terapia y este conocimiento que estás ofreciendo al mundo, tanto a nivel empresarial y negocio como a nivel personal. Obviamente a nivel personal, ¿no? Pues con la neuropsicoeducación, yo lo que veo, Karina, es un cambio real en las vidas de todos los que yo tengo la suerte y la bendición de poder trabajar en conjunto con ellos. Un cambio de vida, pero un cambio también de percepción de la vida. Eso es algo muy importante. ¿Cómo estás percibiendo tu vida hoy? Y la vida la percibimos a través de lo que pensamos, así que es importante el hacer esta conciencia. El neuroliderazgo, que es la otra rama de la neuropsicoeducación que yo también hago, pues es impresionante en las empresas, que en el momento en el que los equipos empiezan a neuropsicoeducar y a poner sus pensamientos en orden y a entender como equipo. Imagínate qué increíble, en un mismo equipo, a ver, y tú piensas creativo, y tú eres el analítico, y cuando al final logramos un equipo neuro, porque así les llamamos, equipos neuros en las empresas, lo que logramos, Karina, es dinero. Yo con las empresas que trabajo, con lo que nuestra meta es llegar al número, al dinero. Pero lo más lindo de esto es que es llegar al dinero, pero desde otro lugar, desde el aprendizaje, desde el equipo, desde valorar al que tengo al lado mío, desde el respeto, desde la empatía. Y creo que en el momento en el que estás aprendiendo, autoconociéndote y transformándote, cualquier cosa, sea una terapia particular o una terapia en equipo, vale la pena, porque al final venimos a aprender, venimos a transformarnos y venimos a neuropsicoeducarnos. ¿Para qué? Para ser mejores seres humanos, sin duda Claro, alguna. y esa es la mejor inversión. Lo que pasa es que vivimos en una cultura donde no se invierte en cambiar tu mente, pero sí en cambiar tus zapatos. Yo creo que si quieres cambiar tus zapatos, mejor cambia tu mente para que camines de otra forma. Yo siempre les digo, a ver, ¿cada cuánto te compras ropa? ¿Cada cuánto te pintas el pelo? No sé qué tantas cosas se hacen, manicure, pedicure, o sea, lo que me digas, ¿no? Los Claro. hombres, esto, la barba. ¿Cada cuánto? No, pues hay gente, no, pues una vez a la semana. ¿Cada cuánto cuidas lo que piensas? Exacto, no O tenemos, sea, es así. sí, no está en nuestro radar, pero a ver, nada más dos preguntitas ya antes de terminar acerca ya de tu trabajo personal y a mí me da curiosidad porque sé que hay muchos de ustedes que están resonando con Mónica y es increíble lo que nos estás ofreciendo. Entonces yo tengo la pregunta, si yo quiero cambiar y digamos que tengo una vida bastante estable, ¿cuántas sesiones necesitaría? Si tengo, por ejemplo, un problema de salud mental, de pesimismo, de que soy muy negativa, ¿cuántas sesiones necesitaría? Y también tu libro, ¿en qué me puede ayudar? Ok, yo creo que la neuropsicoeducación al final, digo, las sesiones son muy personales. Hay gente que las toma primero 6 meses, ¿no? Y después decide hacerlo, no sé, una vez cada 3 meses o mensual. Hay gente que tengo que la verdad es que no la deja de hacer. Yo creo que eso es una decisión personal y dependiendo del tema que cada persona tiene, pero hay gente que lo hace, que lleva conmigo 3 años y lo hace cada semana, personas que vienen de repente o gente que lo hace por 6 meses, se va, vive el proceso y regresa, entonces eso yo creo que es completamente personal. Mi libro se llama, regresa, ahora sí que yendo al libro se llama Hay que tener
más huevos que esperanza. Y Ándale, hay que tener más huevos que esperanza y me encanta porque sí se requiere de huevos para cambiar. Exactamente, Karina. Y aparte está de huevos tu libro y tú estás de huevos, entonces. Ay, muchas gracias, Karina. De verdad que a mí todo el mundo me dice, Mónica, ¿por qué hay que tener más huevos que esperanza? Porque para mí ese título, a ver, esa es la verdad. En la vida, la gente que logra cosas, lo que sea, es la gente que tiene huevos. Sí. Y que utiliza la esperanza, que también quise poner en el título, que me parece divina la esperanza, pero a ver, la esperanza es la confianza que acompaña a la acción. Tenemos que entrar en acción. Es un libro que entrena la mente, es un libro muy, muy dinámico, muy sencillo. Toda la gente que me conoce y lo lee, me dice, Mónica, es como estar platicando contigo. Y básicamente es un libro que te lleva a cuestionarte si vas a seguir siendo la víctima de tus propias circunstancias o vas a tener huevos. Y te vas a decidir a ser el protagonista de tu propia historia y pues al final yo los llevo a entender que todos los seres humanos, y sé que hay gente que me dice, Mónica, es muy fuerte lo que nos acabas de decir, todos tenemos, Karina, lo que creemos merecer. Claro. Así que yo los dejo con este cuestionamiento, ¿realmente lo que hoy están mereciendo es lo que quieren? Pues así nos dejas, así todos de, ¿what? ¿Dónde quedaron mis huevos? Hay que fortalecerlos. Querida Mónica, pues tenemos mucho de qué platicar, ya te invitaré en otra ocasión. Por lo pronto, hoy voy a pedir en línea, porque vivo en Estados Unidos, tu libro, que seguro me va a llegar calientito para leerlo, y pues tendré la experiencia porque vamos a intercambiar sesiones, entonces ya podremos retomar esta plática en alguna otra ocasión. Y a todos ustedes que tengan dudas, que tengan inquietudes, que quieren que Mónica vaya a sus empresas o quieren hacer también coaching con ella, por favor, Moni, ¿dónde te podemos encontrar para todos ustedes que estén interesados? Bueno, mi página de internet es www.monicaborda.com. Ahí está el mail para contactarme. Mi Instagram es @mborda y el Facebook es Mónica Borda Sanamente. Y bueno, yo estoy todo el tiempo contestando y yo misma llevo todo. Así que cualquier duda, cualquier cosa, estoy a la orden. Y también mi mail es monica@monicaborda.com. Y bueno, Karina, me encantaría nada más cerrar este podcast compartiéndolos que nuestra mente es el pincel de nuestra vida y es el lápiz que dibuja nuestra realidad. Así que espero que todos nos demos el tiempo y el chance de hacernos conscientes de lo que pensamos. Muchísimas gracias, Karina. De verdad me encantó haber estado contigo. Te lo agradezco mucho. Gracias a ti y a todos ustedes. Hasta la próxima. Hemos crecido con ideas muy limitadas en torno al amor, aprendidas en gran medida desde la relación de nuestros padres, las reglas impuestas por la sociedad, lo que hemos visto en la televisión, en Hollywood. Y lo que no sabemos es que nuestra capacidad de amar va más allá de estas vivencias. Pero, ¿qué otras formas de amar existen? ¿Qué capacidad de amar poseemos? El amor, así como la luz, posee diversas combinaciones cromáticas que te llevan a vivirlo sin límites, que abren tu corazón y amplían tu capacidad de amar. Estos colores se relacionan con los chakras, que son los centros energéticos del cuerpo, y lo que te proveen son estas herramientas esenciales para que puedas relacionarte de una manera sana y consciente en diferentes niveles y con múltiples intensidades. Y esto lo explico muy bien en mi libro Los colores del amor. Si quieres vivir el amor a plenitud, tu sexualidad con total presencia y quieres descubrir tus colores primarios para ver cómo lo vas a mezclar con todas las personas que te rodean, este libro es para ti. Lo puedes conseguir ya en las librerías del país y también en línea, tanto en inglés como en español.